gmail.com. Bienvenidos, esta es La Lupa Semanal, un programa que realizamos en coordinación con SND Editores, al cual como siempre damos y seguiremos dando las gracias. Seguimos avanzando en este año de Franco, 2025, en el que Franco es el español del año desde el 1 de enero, lo será hasta el 31 de diciembre, bueno, debería serlo todos los años, pero bueno, en este muy especial, de lo cual damos las gracias al actual desgobierno de España. Hoy nos toca hablar de las columnas, pero de las columnas frente populistas o rojas, que no republicanas, porque es imposible darles ese apelativo. Hablamos de las nacionales y ahora seguimos con las rojas. Bueno, en la zona frente populista, que se va conformando igual que la nacional, pues también se dio ese fenómeno que hemos venido a llamar de las columnas. Y es que nada más saltar el lanzamiento, pues unos y otros intentan tomar posiciones allá donde más les interesa o donde peor parece que les está yendo. Y para eso requieren a unas columnas que se forman de manera muy improvisada y que acuden a donde, digamos, ven los mandos, que es más importante. Ya dijimos que en la zona nacional estas columnas, las principales, tuvieron como objetivo sobre todo Madrid. De ahí García Escámez, que baja desde Pamplona, se encuentra en que en Guadalajara no puede pasar, retrocede e intenta hacerlo por el puerto Somosierra, no lo consigue, de ahí que desde Valladolid se desplacen hacia el Alto del León, no se consigue tampoco penetrar la sierra y acudir a Madrid. Y después estaba una serie que ya vimos de columnas que desde Pamplona intentan irradiarse hacia San Sebastián, hacia la frontera francesa, para asegurar lo que es aquella importante zona estratégica. Bien, pues ahora vamos a ver qué ocurre con las rojas. Lo que sí es que vamos a señalar ya una gran diferencia, y es esta que le vamos a mostrar con esta fotografía, que es muy significativa, por cierto, ahí los tienen. Mientras que las columnas nacionales, como hemos dicho, están todas estructuradas en torno a unidades militares, aunque escasas, pero con una disciplina militar y con unos objetivos estratégicos y tácticos planeados por mandos militares de una gran experiencia, por supuesto, pues esta fotografía refleja perfectamente, creo yo, lo que fueron estas columnas frente populistas o rojas, todas ellas. Una amalgama informe, totalmente, bueno, un desastre absoluto. Parecían el ejército de Pancho Villa, por no decir el de Gila, salvo una cosa, la mala leche, la mala sangre. La diferencia también con las nacionales es que mientras que aquellos se dirigieron a objetivos que iban a tener una importancia militar capital, pues estos no, estos en su traslado hacia presuntos objetivos, que veremos a ver por qué los escogían, pues se dedicaron al pillaje, al vandalismo, a sembrar el terror, porque en realidad estas columnas ya forman parte de la revolución, esa revolución que estaba en ciernes y que al estallar el alzamiento se precipita también. Estos son los milicianos, no olvidemos esta imagen porque van a prevalecer durante prácticamente casi toda la guerra, por lo menos hasta finales del 37. Esto es la revolución, esto no es un ejército, esto es el terror armado por un gobierno que ya había dejado de serlo y lo será durante toda la contienda. No lo será, no podemos llamarle un gobierno republicano. Si estos son republicanos, entonces yo soy obispo. Y desde luego que no lo soy. Eran frente populistas, revolucionarios, rojos, se les puede llamar de cualquier forma, vándalos, bandoleros, asesinos, criminales. Esa es la gran diferencia con las columnas nacionales. Pues bien, dicho esto, vamos a entretenernos en las más importantes, las más señaladas. Y dentro de ellas, pues vamos a empezar por una muy curiosa en realidad, que es esta que tenemos aquí. Es la columna que va a dirigir el teniente coronel Mangada, un teniente coronel del ejército profesional. Su problema es que estaba absolutamente loco. Era masón, un masón, bueno, del masonazo, pero luego era un hombre que estaba loco, no tenía muy bien la cabeza. Era partidario de que en España se hablara el esperanto como único idioma. Bueno, era una cosa curiosísima. Bueno, esto me había protagonizado un montón de problemas, indisciplinas y demás. ¿Qué es lo que hace? Pues simplemente él, que tenía cierto carisma entre los frentes populistas, pues organiza en Madrid una columna,
no más allá de unos 1.500 hombres, y de pronto pone como objetivo Ávila. ¿Por qué? Bueno, porque tiene unas noticias que le dicen que en Ávila pues, puede llegar fácilmente, está cerca de Madrid y que además allí lo tiene fácil para hacerse con la capital. Y lo que va buscando es protagonismo. Era así, su afán de protagonismo, su ambición por figurar fue siempre una de sus perdiciones. Y bueno, pues se encamina hacia Ávila. Y vemos aquí que va a intentar cruzar la sierra, va a seguir, y cuando llega a Ávila recibe ya noticias en las que le dicen que no, que Ávila está por los nacionales, que Ávila también se ha alzado y que ahí no tiene nada que hacer. Y entonces, ni corto ni perezoso, estamos en los días 22, 23 de julio aproximadamente, pues se da media vuelta, por la misma se da media vuelta. De su ardor guerrero no fue tampoco una de sus virtudes. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Bueno, pues como tiene esos hombres, pues cambia de objetivo y se va a dirigir ¿a quién? Pues hasta aquí, Navalperal y toda esta zona de aquí arriba. Aquí está Villacastín, no está puesto el nombre. Pues le va a ocurrir lo mismo, ha retrocedido, se ha hecho con más hombres, vuelve, pero luego vuelve otra vez escaldado y tiene que regresar de donde partió. Y luego hay un momento en el que desde San Martín de Valdeiglesias también va a intentar Arena de San Pedro, pero todo esto sin ningún objetivo militar, por su cuenta y riesgo. Se va a encontrar con una columna que se desplaza desde Ávila para hacerle frente, que la dirige el comandante Doval de la Guardia Civil. Era un comandante que en el 34 se había tenido que exiliar porque la andaba persiguiendo ya entonces los revolucionarios, los rojos, los frentes populistas, y que inmediatamente que se enteró del alzamiento se incorporó, por supuesto, a filas. Tuvieron un altercado, pero de él, aunque Doval no salió bien librado, es verdad, sus fuerzas eran pequeñísimas, apenas era de entidad compañía, vamos a poner 200 hombres. La de Mangada era más fuerte, pero aún así consiguió que Mangada, que vuelva a repetir su ardor guerrero, era prácticamente cero, pues fue menos que cero y se dio media vuelta. Esta es la gran hazaña de Mangada. Bueno, ahí quedó todo, su participación en la guerra prácticamente no vuelve a ser ya ni nombrada. Vamos a centrarnos entonces en las columnas catalanas. Estas sí tuvieron más entidad, tuvieron más importancia y desde luego, bueno, pues fueron, ya cogieron ciertos objetivos que hubieran sido muy importantes si los hubieran logrado. ¿Qué ocurre en Cataluña? En Cataluña ya sabemos que en Barcelona y en Cataluña el alzamiento fracasa rápida y estrepitosamente. Eso enardece a las masas, enardece a estos revolucionarios. Inmediatamente pues se alistan porque consideran que la revolución es fácil, que si ha sido fácil en Barcelona, cuando ya han detenido a todo el mundo, cuando la Guardia Civil se ha puesto de su parte, no nos olvidemos de la Guardia Civil en Barcelona, que fue el elemento que determinó el fracaso del alzamiento, el coronel Escobar, al que ahora se rinden homenajes, pues se forma una serie de columnas. ¿De qué tipo? Pues sobre todo fundamentalmente anarquistas, porque es verdad que en Cataluña, en Barcelona, el anarquismo era fortísimo. ¿Y qué les ocurre? Pues como se han enterado que Zaragoza se ha sublevado, el general Cabanellas, y en Zaragoza y en todo Aragón el anarquismo también era la fuerza, vamos a decir, ideológica, política dominante, pues lógicamente aquí lo único que van a hacer es ir hacia Zaragoza. ¿Pero por qué? Porque van en apoyo, en ayuda de sus correligionarios. Tampoco tienen en realidad un objetivo militar. Están dirigidos ¿por quién? Por sus líderes, ahora vamos a ir nombrando algunos de ellos, que son pues como ellos, un completo desastre. Pero se creían en esos primeros momentos, estamos hablando día 20, 21, 22, 23 de julio, se creían que la cosa estaba hecha y que había llegado su momento. Bueno, pues la columna de Urruti, pues la columna de Urruti ahí la tenemos. Este va a ser su recorrido, más o menos, está ahí señalada. La columna de Urruti pues estaba compuesta por unos 2.000 hombres y a su frente va por Buenaventura de Urruti. Bueno, este era un bandolero, era anarquista, pero un bandido, atracador de bancos, bueno, otro individuo también deleznable como todos. Y a él lo que se le junta como asesor militar era el comandante Pérez Farrás, que sí que era comandante del ejército, también un hombre bastante inestable psicológicamente, mentalmente y desde luego muy proclive a las ideas de estos. Va a demostrar que era otro perfecto inútil.
Bueno, pues la columna Durruti, que forma con unos 2.000 hombres, como he dicho, sobre todo anarquistas prácticamente todos, el 24 de julio pues inicia sus andaduras y poco a poco pues se va generalizando el combate, sale de Barcelona, deriva hacia Tarragona y bueno, pues van llevando la peor parte los núcleos, pequeños núcleos que van encontrando sublevados. Estos anarquistas pues comienzan a penetrar enseguida, se van acercando, aquí corren bastante y sobrepasan Caspe. Caspe va a ser la ciudad importante, va a ser la ciudad donde realmente se van a producir los combates. Combates que van a ser en este caso intensos. ¿Por qué? Porque lógicamente el general Cabanellas desplaza desde Zaragoza los efectivos que puede. ¿Para qué? Para hacer frente a esta columna Durruti. Bueno, pues ahí es donde los tenemos en Caspe. Las bajas por ambas partes pues fueron elevadas, hay que reconocerlo. En los primeros momentos estos del alzamiento, ya vamos a decir de la guerra, se combate con muchísima dureza. El ardor por una y otra parte es tremendo. Se sabe que se están jugando todo. Todo el mundo piensa que va a acabar en nada y que ese nada lo van a decidir en el momento. Por eso los combates realmente cuando se producen, no como el caso de Mangada, son realmente duros. Las bajas, ya digo, importantes, pero ya sabemos que tampoco se están moviendo muchos efectivos. Los defensores nacionales, bueno, pues continúan llamando cuando se encuentran aquí en mala situación en Escatrón, en el puerto de Escatrón, continúan pidiendo refuerzos a Zaragoza. Estos refuerzos pues no van a llegar y no van a llegar ni en la cantidad ni en el momento oportuno. ¿Eso que va a producir? Bueno, pues que los anarquistas ya el día 25 pues van a conseguir prácticamente adueñarse de Caspe. Y luego van a intentar pues seguir penetrando en lo que es Aragón para siempre dirigirse hacia Zaragoza. Aquí va a ocurrir una cosa importante, claro, cuanto más cerca de Zaragoza le va a ocurrir lo mismo que le ocurría a las nacionales. Cuanto más cerca de Zaragoza, más fácil es enviar refuerzos. Cuanto más lejos están de Barcelona, más difícil es que le lleguen refuerzos. Refuerzos no solamente humanos, sino también refuerzos de munición, suministros, etc. Bueno, Durruti sigue envalentonado, él considera que la cosa la tiene fácil y por eso va a seguir hacia Pina de Ebro. Bueno, ahí los sublevados reciben el apoyo, esto fue fundamental, de un par de aviones nacionales que logran despegar de Zaragoza, que de verdad sus efectos tiran alguna bomba, pero sus efectos son cero. Lo que ocurre es que entonces hay que entender que la aviación imponía muchísimo, creaba pánico realmente entre los efectivos de tierra. Máxime entre estos anarquistas que andaban por ahí pues a la buena de Dios, y que me perdone porque esto de Dios poco sabían. Esto va a ser fundamental. Estos aviones sublevados que hacen una serie de pasadas infunden ese pánico, que podemos decir prácticamente un miedo atroz, y que lo que hace es que empiecen a temblarles, digamos, las canillas. Y Durruti empieza a perder la confianza que hasta ese momento había tenido. Bueno, pues va a empezar ¿a qué? Pues a quedarse en las posiciones que ha encontrado, que ha logrado alcanzar. Eso va a permitir pues a los nacionales reforzarse y le va a permitir también tener esa posibilidad que no habían tenido hasta entonces de consolidar ya, digamos, ese frente. Vale, tenemos aquí con la compañía, perdón, vamos a ver. La siguiente columna es la columna Ortiz. También la columna Ortiz, que sale realmente en apoyo de la de Durruti, es también anarquista. A este le van a llamar el Lenin. Pues prácticamente hace el mismo recorrido. Lo único que en vez de salir de Barcelona, sale de Tarragona y va a dirigirse a reforzar aquí en Caspe a la de Durruti. Al mismo tiempo, pues va a tener un refuerzo desde Lérida, se descuelga otra que es la de la columna de Hilario, también anarquista. Bueno, ¿qué es lo que va a ocurrir aquí? Lo hemos dicho, en Caspe es donde se van a producir los mayores combates y al final
La línea de la que no van a pasar, como ya se ha visto en la anterior croquis, es esta, el puerto de Escatrón y Pina de Ebro. Esto va a permanecer, además, Quinto, Belchite está aquí, va a permanecer prácticamente hasta el final de la guerra. Son columnas, esta más pequeña, la de Ortiz, pero no cabe duda que llevaba unos 1.500 también hombres, y bueno, pues va a hacer de las suyas. El problema también sigue siendo pues su ideología, su desorganización, ese movimiento asambleario que todo lo tienen que decir en asamblea, y el dedicarse, por supuesto, al pillaje, que es también lo que les interesa. Vamos a ver la siguiente columna, y estamos viendo aquí que la tónica y la dinámica pues es la misma en todas ellas. Tenemos aquí entonces la siguiente, que es esta, que es la columna Trueba, y la columna Rovira Arquer. Pues lo mismo, esta lo que pasa es que sale de Lérida, en vez de desplazarse al sur, lo que va a intentar en realidad es una especie de envolvimiento de Zaragoza por el norte, van hasta Sariñena y logran penetrar hasta Zuera. Ahí es donde van a encontrar de nuevo la resistencia de los sublevados. Ahí es donde van a terminar también quedándose. Y de ahí no van a pasar. Ahí se va a establecer también el frente, ya prácticamente durante toda la guerra. Zaragoza va a quedar de una manera u otra, no aislada, pero bastante rodeada por el norte, por el este y un tanto también por el sur. Hay un saliente aquí que lo veremos en el mapa cuando empecemos con la guerra. Es lo mismo, las características de todos estos son las mismas, y hemos visto la foto inicial de ese grupo de milicianos Frente Populistas, creo que lo dice todo de lo que eran. Por eso todo en este aspecto les salió mal, porque desde luego las fuerzas que tenían enfrente eran realmente pocas. Además, hay que tener en cuenta que desde Zaragoza tenían que acudir a un montón de pueblos, poblaciones, para consolidarlos y ponerlos de parte del alzamiento. Es decir, que no tenían para llegar a todo. Seguimos con otra columna también. Esta de aquí, la columna Ascaso. Ya sabemos que Ascaso era uno de los anarquistas, digamos, más conocidos. Su hermano había muerto, también eran atracadores de banco, todo eso. Bueno, pues lo mismo, desde Lérida, ya hemos visto que una se dirigía por aquí hacia Zuera, pues Ascaso coge esta línea Barbastro, donde ha fallado el alzamiento. ¿Por qué? Porque el coronel Villalba, que estaba en el Ajo, al final no se decide, y Barbastro va a quedar de parte Frente Populista, e intentan ese movimiento. Van a llegar hasta Huesca. Intenta Huesca, como no lo va a conseguir, se va a quedar en Siétamo, intenta una maniobra envolvente y se va a quedar en Almudévar. Por eso Huesca va a ser también otro de esos famosos salientes nacionales. Todo esto hacia el oeste va a quedar en mano nacional, como veremos, y ahí es donde vamos a tenerlo. Estas son las columnas. No merece la pena entenderse mucho en ellas. Además, bueno, se podrían decir muchas cosas, pero yo creo que lo que sí que interesa es verlas en su conjunto. En este croquis, pues he querido reflejar de una manera un poquito más sencilla el conjunto de estas columnas catalanas. Aquí están los nombres, vemos que hay una de RC incluso, de los separatistas, va a haber también una del POUM, vamos a ver, comunista, pero hay mezcla de todos. Las tenemos también de la CNT y FAI, que van a ser las mayores. Bien, ¿qué es lo que va a ocurrir? Como hemos dicho, pues desde Cataluña en general, Barcelona, sobre todo Tarragona, desde Gerona, van a intentar hacerse con Zaragoza, Aragón, que se ha sublevado, pero se van a quedar en esta zona. Por eso el frente de combate, la línea de batalla, va a estar en estas, lo he reflejado con estos semicírculos. Aquí es donde se van a quedar Viescas, Sabiñánigo, Jaca va a quedar de parte nacional, pero digamos como un saliente. Huesca va a quedar en peor situación porque va a quedar prácticamente rodeada por todos y va a tener que ser suministrada por un pequeño corredor que quedó aquí. Huesca va a tener una situación muy difícil durante toda la guerra, prácticamente hasta el final, cuando se logre ya avanzar hacia Cataluña. Pero es que en Zaragoza va a ocurrir 3/4 de lo mismo en realidad. El círculo que lo rodea es mayor que el de Huesca, pero no cabe duda de que Zaragoza va a quedar también prácticamente rodeada por el norte, por supuesto por el este y también por el sur.
Esto es lo que va a conseguir estas columnas catalanas. Alcañiz, aquí un poquito más al sur, queda también prácticamente cercado. Creo que este croquis indica perfectamente lo que ocurrió con estas columnas catalanas. Yo lo que quiero con esto es volver a recordarles de qué madera estaban hechas, porque creo que es importante ver. Esta es una foto auténtica y refleja muy bien el tipo de personajes que iban en esas columnas. Claro, con gente como esta, pues poco se puede hacer realmente. Por eso no consiguieron prácticamente nada. Tenían a su favor que andaban por un territorio prácticamente frente populista al 100%, y una vez fracasado el alzamiento en Barcelona, poco se podía hacer. Aragón era anarquista, Cataluña pues separatista, anarquista, socialista, comunista, trotskista del POU, etc. Es decir, en los pueblos que fueron encontrando no tuvieron ningún problema para someter, si es que en alguno de ellos se alzó pues o la Guardia Civil o paisanos. Por eso va a quedar todo de parte del Frente Popular. La diferencia con los nacionales ya lo hemos visto. Con esto acabamos prácticamente lo ocurrido en los primeros días del alzamiento. En el siguiente capítulo nos vamos a referir a algo muy importante, como eran los asedios, y después empezaremos con la guerra. Iremos viendo, por supuesto, nada más que los trozos más importantes. Es imposible dedicar, porque haría falta, pues eso, 3 años para los 3 años de guerra que, por desgracia, realmente sufrió España por esta gentuza. No se la puede calificar de otra forma. Lo que sí que hay que recordar es, imagínense, el terror que podían infundir estos individuos absolutamente desmadrados, pero no descontrolados, cuidado, porque todos iban detrás de sus dirigentes, todos tenían sus listas negras, todos sabían a quién había que eliminar y todos sabían que el terror era lo que traería la victoria a la revolución en la que estaban. Por eso cuando entran en los pueblos saben perfectamente a quién tienen que eliminar, y lo hacen sin ningún escrúpulo y sin piedad en absoluto, sino todo lo contrario, muchas veces con una crueldad que ya todos conocemos, terrible. No eran descontrolados. Otra cosa es que fueran desorganizados en sus andanzas, pero no eran descontrolados, iban en grupo, tenían dirigentes y recibían órdenes de sus partidos. Aquí entonces lo dejamos. Las columnas frente populistas, rojas, que no republicanas. Pues, como siempre, gracias por seguirnos. Españoles, viva siempre España.